Vamos a hablar acerca del cristiano y la tentación. Y vean qué cambio, ¿verdad? Ay, Dios, ya no va a servir esta cosa. Vean qué cambio de muy navideños hasta el problema de la tentación. Es un cambio muy brusco ahí. Y vamos a hablar acerca de este tema del versículo 12 al versículo 15, Santiago capítulo 1. La semana pasada veíamos cómo afrontar las pruebas y veíamos que era necesario hacerlo con conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios, o sea, en oración, con fe y también con humildad, ¿verdad? Veíamos que muchas veces somos tentados cuando tenemos mucho o cuando tenemos poco. Generalmente esa es nuestra área de tentación, pero no solamente ahí, sino hay muchas áreas de prueba. Ahora vamos a ver acerca de Santiago 1 del 12 al 15. Leemos juntos el versículo 12 y vamos a meditar en este pasaje. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es curioso, y vamos a verlo más adelante, pero es curioso cómo Santiago estaba hablando. Él empieza su carta y no empieza dando un agradecimiento como Pablo empezaba sus cartas o una oración, sino más bien él empieza directamente a cómo vivir la vida cristiana. Y su primer consejo, lo veíamos, es: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y después lo que ya hemos visto. Y luego la segunda idea de Santiago, conecta él las pruebas con la tentación, o sea, van de la mano. Ahora, la palabra que se usó para traducir prueba es la misma palabra que se usó para traducir tentación, pero a veces es diferente cuando estamos en una prueba y cuando estamos en una tentación. Vamos a tratar de hablar poco a poco en cuanto a esto, pero primero quiero que veamos cuál es nuestro llamado. Somos llamados, dice aquí el versículo 12, a soportar en la tentación. ¿Por qué? Porque es posible que en medio de la prueba seamos tentados. Es más posible que entremos o estemos en la tentación cuando estamos en una situación difícil que cuando estamos en una situación tranquila o normal. Cuando estamos en una prueba, generalmente estamos más débiles, ¿sí? O estamos más vulnerables. Pudiéramos caer más fácilmente cuando estamos en medio de los problemas, de las aflicciones, de las tristezas, de la melancolía, de la depresión, de los problemas en la casa, en el trabajo, en la sociedad, en lo que sea. Ahí es cuando somos más débiles y cuando somos más vulnerables. Por esa razón Santiago conecta: están en pruebas, tengan cuidado porque se puede convertir en una tentación, o el enemigo puede ocupar ese tiempo para hacerlo en tentación. Cuando estamos atravesando pruebas, somos tentados ¿a qué? A quejarnos, ¿verdad? Cuando estamos en una prueba, muy naturalmente nuestra carne va a querer quejarse delante de Dios. O también somos tentados a dudar del amor de Dios, o somos tentados a resistir su voluntad, es decir, a no querer la voluntad de Dios y pensar que nuestra voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Y cuando estamos así, siendo tentados, es cuando Satanás se aprovecha y nos ofrece la oportunidad de escapar de la dificultad. Y esa oportunidad de escapar es una tentación. Espero que podamos conectarlo con lo que hemos dicho en semanas pasadas, ¿no? ¿Para qué nos sirven las pruebas? Para darnos paciencia y que al final seamos maduros. ¿Y por qué Dios permite pruebas? Porque eso es lo que Él quiere en nosotros. Pero cuando le digo a Dios en la oración: Señor, quítame el problema, quítame la prueba, quítame esto, ¿qué le estoy diciendo? No me gusta lo que tú estás haciendo, no me parece que lo que tú haces está correcto, entonces sácame de esto y ya no trabajes en mi vida. Entonces, esa es una tentación, ¿no? Nos ofrece la oportunidad de escapar de la dificultad. Esa oportunidad es una tentación. Podemos recordar, solamente de manera de recordatorio, Mateo 4 y Lucas 4, Jesucristo en el desierto. Cuando Él estaba en el desierto, dice que fue tentado
Y una de las tentaciones que Satanás le puso es, mira, solamente adórame y te voy a dar todos los reinos del mundo. Eso era una tentación porque ya no tendría que pasar por la cruz. Entonces ahí estaba, ya la oferta, ya estaba ahí. Aquí está el producto terminado sin pasar por la tentación, sin pasar por la prueba de la cruz. Pero no fue así. Él resistió en medio de la tentación. Siguiente. La misma situación podría ser prueba y a la vez tentación. Pensemos en algún problema que tengamos o en alguna prueba que tengamos, ya lo hemos dicho, ¿no? Prueba, dificultad, aflicción, ansiedad, todas esas. Se convierte o puede ser usada también a que la misma situación sea no solamente una prueba de parte de Dios, sino también una tentación para renegar de Dios, para actuar mal en contra de Dios, para tirar la toalla y ya seguir con nuestra vida, con nuestra propia prudencia, ¿no? Para dejar de amar, para dejar de perdonar, para dejar de seguir a Dios. En una misma situación, Dios nos está probando, pero Satanás se aprovecha y ¿qué es lo que hace? Nos tienta. En la misma situación. Entonces, por eso la palabra que se tradujo del griego al español, los traductores a veces la ponían como tentación y a veces como prueba, ya determinando ahí lo que quería decir el autor. Pero es realidad que en la misma situación en la que estamos pasando como una prueba, una dificultad, puede convertirse en una tentación para renegar, para dejar de lado ciertas cosas, para no avanzar, o como hemos visto, para dejar de que Dios trabaje en mi vida, dejo de hacerlo y me voy. Puede convertirse en una tentación para renegar de Dios, para dudar de su amor, para que nuestra fe caiga, para dudar de su protección, para dudar de su conocimiento en cuanto a mis necesidades. A veces Dios está probando si realmente lo buscamos sinceramente. Aquí en el versículo 12 hay dos recompensas para los que soportan la tentación. Ahora hay que ser sabios. A veces es bueno soportar y a veces es mejor huir. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles, ¿verdad? No le dice quédate y soporta la tentación. Como ahí a manera de chiste, ¿verdad? Que le decían a un hermano, oye, ¿dónde andas ahí en las cantinas? Ando buscando la tentación para vencerla, ¿verdad? Pues no se trata de buscar la tentación para vencerla. Se trata de soportar y cuando es necesario, huir. Ahí sí aplica, cuando es una tentación directa y no una prueba solamente, ahí se aplica lo que la semana pasada dije. Más vale decir aquí corrió que aquí murió. Cuando sabemos que es tentación y no prueba. Entonces hay que ser muy sabios y pedirle a Dios mucho de su sabiduría. Recordemos a José, allá en Génesis, que fue lo que sucedió con él. Una mujer que no era una mujer fea de seguro, porque era la esposa del general de guerra de Potifar. Y estos hombres no se iban por el amor, para ellos se iban por la belleza. Le seduce. ¿Y qué es lo que hace José? Huye. Se va. Salió corriendo. Ahora la mujer solamente se quedó con sus ropas, porque esta mujer le dijo, duerme conmigo. Y huyó. Y fue mejor eso que haberse quedado. Pero hay veces que no vamos a poder huir. Hay veces en las que no se puede huir y que estamos ahí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahí? De acuerdo a la palabra de Dios, soportar. Y hay dos recompensas. Ahora sí vamos a... Si soportamos, dice aquí el versículo 12, y empieza con esta palabra, bienaventurado. Aquella persona, y no solamente aplica a los hombres, aunque ciertamente aquí la Biblia dice el varón, pero no solamente aplica a los hombres, porque no solamente los hombres somos tentados en cualquier área de nuestra vida. Bienaventurados seremos si vencemos o si soportamos la tentación. Si no la vencemos, entonces pudiéramos aplicar, ¿qué somos? Desventurados. En otras palabras, pues unas personas a las que no les va muy bonito, ¿verdad? Para no usar palabras más fuertes.
hay que tener cuidado porque a veces le tenemos poco temor a Dios y por esa razón, un pecado. Y caemos, de hecho Santiago en el capítulo 2 va a hablar acerca de eso, caemos en la enseñanza de decir, Dios ya me perdonó, puedo hacer lo que quiera, como quiera, Él ya me perdonó, ya me salvó, somos salvos por gracia, no importa lo que haga. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. Es verdad que somos salvados, perdonados, redimidos y seguros en Cristo, pero no por eso vamos a andar haciendo otras cosas. Entonces seremos bienaventurados, recibiremos más la bendición de Dios si nosotros soportamos la tentación a que si no soportamos la tentación. Otra cosa es, dice aquí mismo en el versículo 12, cuando haya resistido la prueba, vean, usa las dos palabras, soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, a ver si de verdad somos seguidores de Dios, si de verdad le amamos, si de verdad le seguimos, si de verdad le vamos a obedecer, entonces se convierte en prueba. Recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Para quién es la corona de vida? Para los que le aman. Y aquí está la clave, que la he escuchado de muchos buenos predicadores, y aquí la veo más claramente en la palabra de Dios. A veces lo escucho, pero digo, no le creo, y ya cuando lo veo en la Biblia, digo, sí es cierto, tenía razón. Pero aquí está la clave. Cuando pecamos, estamos diciendo, Señor, yo amo más mi gusto, mi deleite, mi prudencia, mi sabiduría, amo más lo que yo creo que es bueno o lo que a mí me gusta hacer de lo que te amo a ti. Entonces estamos diciendo, yo amo más esto de lo que te amo a ti. Por esa razón que acabamos de ver Efesios y luego después. Por esa razón Santiago conecta la resistencia en la tentación con el amor a Dios. Si soportamos la tentación es porque amamos a Dios. Si no soportamos es porque no lo amamos. No lo amamos tanto tal vez sí lo amamos, pero no lo amamos como deberíamos. Vamos a ver versículos 13 al 15. Entonces espero que estamos viendo esto, ¿no? Cuando yo no soporto la tentación y caigo en el pecado es porque no amo a Dios. No lo amo tanto como debería de amarlo. Y eso es muy cierto. Y hay que reevaluar nuestro amor a Dios también. Concupiscencia. Estamos en domingo y usamos palabras domingueras, ¿verdad? Estos tres versículos, 13, 14 y 15, son todos los que vamos a ver hoy, de aquí de este pasaje, porque vamos a ir a ver otro. Estos tres versículos solamente nos enseñan cuál es el origen de muchas tentaciones. Ahora, no todas provienen de ahí, pero de muchas tentaciones. Para empezar, dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. De manera que la tentación no proviene de Dios. Nadie diga, es que Dios me puso una tentación. No, Dios no pone tentaciones. Él pone pruebas, eso sí, pero la manera en la que la vemos es diferente. Pues es que nuestro país sufre de dos males muy grandes, ¿verdad? El alcoholismo y la sexualidad mal hecha, pero vamos a hablar un poquito más de eso en otras ocasiones. Pero pensemos, por ejemplo, en el perdón, ¿verdad? Que leemos, perdonas 7 veces a tu hermano. Y decimos, Señor, ahora sí voy a perdonar. Entonces, viene una persona y me ofende, Dios me está probando. Bueno, a ver si es cierto que lo que dices ya lo vas a aplicar, ¿no? Es una prueba, pero entonces mi corazón lo cambia en tentación, ¿verdad? En decir, no lo va a perdonar, porque Él sabía, y Él lo hizo con saña, Él lo hizo con intenciones, con alevosía y ventaja, ¿verdad? Ya nos volvemos muy técnicos ahí. Y entonces se convierte en tentación.
Pero nunca digamos que es Dios el que nos tentó, más bien Él nos pone la prueba y muchas veces nosotros la convertimos en tentación por nuestra propia carne, ¿no? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación, en segundo lugar, bueno, aquí ya me fui al segundo, al tercero. En segundo lugar, ahí decía, no proviene siempre de Satanás. La tentación no proviene siempre de Satanás. Y hay que dejarlo claro, porque muchas veces decimos, ay, el enemigo, y el enemigo ahí está, en sus laureles, ¿verdad? Porque dicen, no, hombre, este solito va y busca la tentación, no tenemos que... Y precisamente cuando estaba estudiando este pasaje, una persona hizo una conexión con el Padre Nuestro. Recuerden que con el Padre Nuestro dice, y no nos metas en tentación. Y decía esta persona, es como yo pudiera orar y decir, y no me metas en tentación, porque yo solito voy y me meto en ella, ¿no? Entonces no le echemos siempre la culpa al enemigo. El enemigo no siempre está, y el enemigo no es omnipresente como Dios. Si yo digo, el enemigo me tentó hoy, y otra persona dijo, a mí también, y a la misma hora ya le estamos atribuyendo un poder que no es de Él, que solamente es de Dios, que decimos que Él está en todos lados. Entonces no digamos eso, ¿verdad? No siempre, a menos que de verdad, pero pues a veces no es el enemigo. ¿De dónde proviene la tentación entonces? Muchas veces, bueno, ahí se supone que una persona se está viendo en un espejo, no se alcanza a apreciar muy bien. Muchas veces proviene de nosotros mismos. Vean cómo dice versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus propios deseos pecaminosos, de sus propios deseos carnales, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muchas veces es la muerte de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Dios, y en la originalidad pues fue la muerte de la humanidad, ¿no? Ahora, bueno, la muerte de Adán y Eva, ya que se nos pegó a nosotros. ¿Cómo es el pecado? Dice aquí que nuestros deseos pecaminosos nos atraen y nos seducen. Es decir, que no es una tentación. Muchas veces la tentación no es algo feo. O sea, sí es algo feo por lo que es, un pecado contra Dios, pero se nos presenta como algo muy atrayente o muy seductor, muy agradable a los ojos, dice la Biblia. Agradable a los ojos, bueno para alcanzar sabiduría, bueno para la vista, bueno para nuestro cuerpo. Y es que lo necesito. Así es la tentación. Y aquí dice la Biblia, de nosotros mismos somos atraídos y somos seducidos, y entonces pecamos. Y hay que tener cuidado, ¿sí? Porque es nuestra carne. ¿Y nuestra carne cómo está? De acuerdo a la Biblia, está viciada. ¿Cómo viciada? O sea, que como alguien que tiene un vicio, ¿no? No se puede salir de la noche a la mañana de ese vicio. Es algo que está arraigado y que requiere su tiempo y su proceso y su esfuerzo. Bueno, nuestra carne también, todos somos unos viciosos, ¿verdad? Cada quien de su pecado. Y necesitamos esforzarnos, porque si no, se nos va a presentar como algo atrayente, como algo seductor, algo bonito, agradable a los ojos. Por eso Santiago conecta esto con aquello. Ahora, veamos un ejemplo en la Biblia. El versículo 16 en adelante lo veremos, si Dios lo permite, la siguiente ocasión. Quiero que veamos una historia de el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Del rey conforme al corazón de Dios, del que cantaba las mañanitas. Nada, eso no es cierto. Del rey David. Van a decir, ¿quién era el dulce cantor de Israel? ¿Quién era el hombre conforme al corazón de Dios? No saben, pero ¿quién era el que cantaba las mañanitas? Pues el rey David. Ahí sí, esa sí no la sabemos. Bueno, David y Betsabé. Vamos a ver esta historia en segundo libro de Samuel, capítulo 11.
Busquen en sus Biblias este pasaje, por favor. Ya les encargo que lo lean. El 11 y el 12. Para verlo más detenidamente, ¿no? ¿Qué sucedió aquí con David? Los primeros capítulos de Samuel, el reino de David estaba progresando y avanzando y su prosperidad y todo, él iba bien. Pero el capítulo 11 fue como donde empezó el declive. Y de ahí para, como decimos en mi pueblo, de ahí para el real, nunca supe qué quiere decir eso, ¿no? Pero de ahí en adelante ya fue pura decadencia y ya no hubo levantamiento del reino. No solamente del reino en el tiempo de David, sino también el de Salomón ya lo recibió dañado y ya después eventualmente no se dividió y todo eso. Pero lo mejor del reino fue cuando fue David fiel a Dios. El capítulo 11 fue la llave que cambió todo el asunto. ¿Cuál fue el pecado de David? Vamos a ver aquí versículos 1 y 2, la primera parte. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. ¿Quiénes salían a la guerra? ¿El ejército o los reyes? ¿De acuerdo a la Biblia? Los reyes. Pero aquí, ¿qué hizo David? Él no fue. Entonces, David no fue y en lugar de eso envió a su general y envió también a sus siervos y a todo el pueblo. Pero David no estaba donde debería de estar. Aquí está. ¿Cuándo es la ocasión del pecado? Cuando no estamos en donde deberíamos de estar. Generalmente allí es donde ya estamos en terreno peligroso. No digo que cuando estamos donde sí debemos no va a haber tentación, también, pero es más probable que cuando no estamos en nuestro lugar donde debemos de estar, seremos tentados. David no estuvo donde debería de estar, en la guerra. Envió a los demás y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, dice aquí, se quedó. Y aquí está el pero. Los reyes salían, pero David se quedó. No cumplió con su papel, ni estaba en el lugar donde debió de haber estado. Versículo 2, la primera parte. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Hasta ahí vamos a leer para ver esto. ¿Cuándo es la ocasión en la que seremos tentados? Cuando no estemos en el lugar donde debemos de estar. Y en segundo lugar, cuando estamos de ociosos, de holgazanes, de flojos y ya, porque ya después siguen palabras que no son propias, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la tentación, donde estamos, dicen por ahí, no recuerdo quién, pero creo que fue un teólogo que decía, la mente desocupada es taller de Satanás. Ahí es donde Satanás está trabajando, ¿verdad? Cuando estamos desocupados. La mente desocupada es taller de Satanás. Cuando estamos así, es peligroso. Y David, ¿qué fue lo que hizo? En vez de estar en la guerra, él estaba ahí. Vean, ¿qué es lo que había hecho todo el día? Literalmente él estaba acostadote. Porque vean, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, o sea, no fue en la mañana, sino al caer la tarde, que se levantó de su lecho. Se levantó de donde estaba ahí acostado. Se levantó de la hamaca, pues, para que me entiendan aquí en el buen costeño, ¿no? Estaba acostado en la hamaca, se dio la tarde y, ay, qué flojera, ya estoy aquí, ya estuve todo el día, ya me dolió la espalda de tanto estar acostado, ¿no? Tanto trabajar. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió después? Ya vimos la ocasión. Ahora veamos en segundo lugar el origen, versículo 2 y versículo 3, lo que sigue. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Se acuerdan lo que veíamos? ¿Cómo era la tentación? Atrayente y seductora. Entonces, no era una mujer desagradable, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Se estaba bañando. ¿Qué fue lo que
ocasionó que David estuviera en la tentación, que él no fue a la guerra, que él estuviera deseoso, sin hacer nada, sin pensar. ¿Y qué fue lo que originó la tentación? Lo que vio. De hecho, los que ya están, o ya vimos el discipulado en la lección 12 del pecado, vemos que toda tentación que pensemos, toda tentación, se engloba en 3 áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En esas 3 áreas fue tentado Jesús y fue tentada Eva. Eva pecó, Jesús no pecó, y en esas 3 áreas somos tentados todos. Piensen en cualquier pecado, o son deseos de la carne, lo que nuestro cuerpo quiere, o son deseos de los ojos, o es la vanagloria, el orgullo, la vanidad y todo eso, ¿no? Cualquier pecado se engloba en esos 3, o tiene de los 3, ¿no? Una mezcla de los 3. Versículo 3. Ya vimos que vio la mujer. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Entonces aquí es ya como, pero yo soy el rey. Entonces ahí yo creo que ya fue también la vanagloria de la vida, ¿no? Entonces, deseos de la carne. Y por eso es bueno que los niños estén afuera, ¿verdad? Porque ya lo he mencionado en alguna ocasión. Bueno, ahí viene mi pequeña, pero ella todavía no entiende. Mar, ay, tremenda. Nuestro cuerpo está diseñado con muchas necesidades y con muchos placeres, pero se pueden convertir en pecado, en tentación, ¿sí? Hablando aquí en el asunto de sexualidad, es un placer que Dios nos ha dado, disfrutar la sexualidad, pero si no está en el marco de Dios, es un pecado. Pensemos en otro placer, más o menos así como que están hablando de sexo en la iglesia. La comida es un placer. ¿A quién no le gusta comer? No veo aquí a nadie que esté desnutrido, ¿verdad? Que esté cayéndose de nutrido. A todos nos gusta comer, pero se puede convertir en un pecado cuando solamente estamos pensando. No sé si les ha pasado. Estamos comiendo y ya estamos pensando: oye, ¿qué vamos a cenar? ¿Y a dónde vamos a comer? ¿A qué lugar donde nos gusta tanto? Y ya se convierte en glotonería, se convierte en gula, como le dicen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Nuestro cuerpo está diseñado para ciertas cosas y placeres que Dios nos permite tener, pero se pueden convertir en pecado. Y en ese caso, para David fue deseo de la carne, su cuerpo quería eso, fue deseo de los ojos, vio a la mujer, pero también probablemente fue la vanagloria de la vida. Fue cuando David dijo: sí, es mujer de ese hombre, pero yo soy el rey. ¿Quién gana? Pues el rey, ¿verdad? Entonces, vemos que se consumó el pecado, como dice Santiago, y aquí lo vemos ya más claro, versículo 4 y 5. Y envió David mensajeros, o sea, vayan y tráiganmela, y la tomó y vino a él y durmió con ella, a sabiendas que era mujer de otro hombre. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahora, este era un rito que tenían que hacer, no por haber hecho ese adulterio, sino que era un ritual que cuando había algún acto, tenían que bañarse las mujeres, ¿no? Con ciertos requisitos. Ahí lean Levítico si quieren saber. Y concibió la mujer, y esto parece de novela, ¿verdad? Y envió a hacérselos a David diciendo: estoy encinta. Encinta no es una palabra que usamos, es una versión antigua. Estoy embarazada, ¿verdad? Dirían los gringos: estoy preñada. Ellos usan esa frase, creo. Bueno, así es como la escucho: I'm pregnant, estoy preñada. Imagínense el rey haciendo eso, pensando que nadie se dio cuenta más que sus siervos. Y Urías, ¿dónde creen que estaba Urías? En la guerra, donde debía estar David. O sea, estaba haciendo la chamba de él y este estaba haciendo la chamba del otro, tristemente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y, perdón, se me salió un chiste medio, para que se despierten. Ya, no se rían porque luego me da más risa. Ok, serios. Urías estaba en la guerra y David se aprovechó de eso. Y sucedió que tal vez David pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero esta mujer dice: estoy embarazada. Y luego
esto ustedes lo leen por cuestiones de tiempo y porque confío en que lo van a leer. Versículos 6 al 27. ¿Qué actitud tomamos en el pecado? ¿Qué actitud tomó David en el pecado? Ahora, esto es algo natural. Y como personas cristianas tenemos que saber que es algo natural. Porque a veces actuamos muy en la carne, ¿no? Ay, el hermano quiere ocultar su pecado. Es algo natural. Tristemente, no es algo que debemos de hacer, pero es algo que la naturaleza pecaminosa nos invita a hacer. Entonces aquí, David lo que quiso hacer es ocultar el pecado. Quiso echarle tierra, ¿verdad?, al asunto ahí. Lo que él hizo fue, bueno, tráigame a Urías y mándenlo a su casa, pues viene de la guerra, ¿qué va a hacer? Naturalmente, pues está con su mujer. Pero Urías dijo, no, Señor, todos están en guerra, yo no me voy. Yo, dime a qué vine, ¿no? ¿Qué hizo David? Denle, embriáguenlo, ¿verdad? Denle de tomar, pónganlo borracho, ya borracho se va a su casa. ¿Y qué fue lo que hizo? Sí, se emborrachó, por ahí se quedó. Ahí se quedó y no se fue. ¿Qué hizo David para tapar el sol con un dedo? Bueno, Urías no fue a su casa, ya no va a poder él hacer eso, entonces escribe una carta, la carta de su propia muerte, ¿verdad?, a Urías, y le dice, Joab, te encargo que mandes a Urías a lo más fuerte de la batalla, al frente ahí, mándalo. Y le dice a Urías, ten, aquí está la carta, dásela a Joab. No era una carta que él iba a abrir, ¿verdad? No sé, aquí algunos tal vez son muy curiosos y a ver qué dice la carta. ¿Por qué? Porque estaba sellada con el sello del rey, si se abría era violación y era muerte segura. Pues el pobre hombre no sabía que también iba a la muerte. Entonces llevaba la carta, se la entrega al general y el general la lee y dice que mande a Urías al frente. ¿Qué sucede? Lo manda al frente y estando al frente empieza la guerra o empieza la batalla, la guerra ya estaba. ¿Y qué pasa? Muere. Y David, como decimos, campante, ¿verdad? Vamos a ver el último versículo, 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. O sea, ¿cuánto pasó? Pues mínimo así, 9 meses, lo más mínimo, ¿verdad? Pero muy probablemente, bueno, ahorita leemos el siguiente capítulo. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí hay algo hermoso, el siguiente capítulo. O sea, eso estuvo feo, pero los primeros 2 versículos del siguiente capítulo vemos algo muy bueno. Vamos a leer versículo 1 y 2 del capítulo 12. Bueno, nomás el versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre, y le empieza a contar una parábola, ¿verdad? Una alegoría. Lo bueno que vemos aquí es que, aunque tratemos de esconder nuestro pecado, ¿quién es el que nos busca? Dios. Dios es el que nos busca. Él toma la iniciativa y aquí fue lo que vemos. Jehová envió a Natán a David. No fue iniciativa de David arrepentirse, y eso es igual, natural porque estamos en el cuerpo pecaminoso, ¿no? Cuando estemos en pecado tal vez no nos vamos a quedar arrepentir, tal vez no, tal vez sí. Tampoco fue iniciativa de Natán, curiosamente, a pesar de ser profeta de Dios, pero fue iniciativa de Dios, y eso es lo más hermoso. Lo más hermoso es que Dios, a pesar de nuestro pecado, toma la iniciativa. Ya vemos a Natán, ¿verdad? Ya al final cuando dice, tú eres ese hombre. Y es cuando David escribe el Salmo 51, un salmo muy bueno también. Pensemos un poco en las consecuencias del pecado. Ya vimos, cuando vimos el pecado de Acán, allá también en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Pero vamos a ver hoy
las consecuencias aquí. Solamente las vamos a mencionar. La primera consecuencia del pecado es falta de juicio. O sea, cuando estamos en pecado nos falta el juicio. Y es como, ¿por qué? Porque David quería ocultar las cosas, como diciendo, así tan fácil arreglamos el asunto. Y no, la cabeza ya no piensa bien cuando estamos en pecado, ya no pensamos bien. Realmente no pensamos bien. Si alguien dice, yo sí pienso bien, bueno, vamos a ver en la Biblia. El hombre más sabio de todo el tiempo antes de Jesucristo, Salomón. ¿Pensó bien cuando estaba en pecado? No. Siendo el más sabio, no pensó bien. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos, no, yo sí pienso bien. Bueno, más sabio que Salomón serás, ¿verdad? Más sabio que David, que escribió muchos salmos. Cuidado. Que dirigió una nación, que llevó a la nación a la cumbre. ¿Nos creemos más sabios que él? Yo pienso que no. Entonces, cuando estemos en pecado, recordemos, tendremos falta de juicio. ¿Qué más causa el pecado? Oh, ya se convirtió en blanco esto. Creo que es una falla del archivo. Bueno, destrucción de vidas. Eso causa el pecado también. Destruye vidas. Lamentablemente. ¿Por qué mencionamos esto? La fecha de hoy. ¿Por qué mencionamos que destruye vidas? Destruyó la vida de Urías, pero también destruyó el matrimonio de Urías y de Betsabé. Y también destruyó tal vez vidas que no tenían que haber muerto. Cuando David manda a la guerra, a la batalla, prácticamente los manda para que varios mueran, no solamente murió Urías. Entonces hubo destrucción de varias vidas, ¿no? Pero como terminamos el capítulo 11, y yo creo que esta es la consecuencia más fuerte, es que hubo un desagrado. Hubo un desagrado ante... Vamos a ver si sí se ve. Sí. Dale control L, por favor. Ya. Hubo un desagrado ante los ojos de Dios. Eso es también, eso es lo más importante, pienso yo. Que lo que hacemos no le agrada a Dios. Que igual es un concepto que ya se está perdiendo, ¿no? Tal vez muchos de nuestras abuelitos solo nos decían, no hagas eso, eso es pecado, a Dios no le gusta. Y ahorita ya no se oye eso, ya no se oye, ya más bien los abuelitos son los que, ándale, hazlo, ven, yo aquí te cubro, ¿no? Hubo también orgullo en cuanto a David. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que él reconoció su pecado? Más o menos un año, mínimo 9 meses. Pero en lo que enfermó el niño y todo eso, más o menos un año. Entonces, hay orgullo también. Ahora, un paréntesis rápido. En aquel tiempo, el Espíritu Santo no había venido permanentemente a la vida de los creyentes. En aquel tiempo el Espíritu Santo venía y se iba. Venía y se iba. En el Antiguo Testamento esa era su labor. Por eso algunos todavía oran, ¿verdad? Ven Espíritu, y luego se va y luego viene. No, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento viene y ya mora en nosotros. El asunto es que David no tenía el Espíritu Santo. Por eso tardó un año en arrepentirse. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez pudiéramos también caer en la trampa, decir, sí, yo pequé, no me voy a arrepentir. David tardó un año, pues yo también, denme chance, no, ahorita estoy... Tal vez no lo decimos, pero nuestra actitud es así. Pues hay que tener cuidado, porque si yo tengo el Espíritu, Dios trabaja más directamente conmigo que como lo hizo con David. Y por último, vamos a ver capítulo 12. Ay, Dios mío, lo marqué, pero no lo marqué en esta Biblia. Ah, ya, versículo 14. Ya está. Aquí está. Otros blasfeman el nombre de Dios. Versículo 14. Mas
por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Y aquí está la sentencia específicamente para David, ¿sí? Ya vemos ahí lo que sucedió, el niño murió. Ha de ser algo muy triste. Y David oró y lloró y ayunó y no hubo respuesta de Dios. Pero lo que quiero recalcar es, ¿qué pasa cuando pecamos? A veces pensamos, yo pequé, es mi pecado, mi problema. No. Porque en tu falta de juicio afectas a otros. Destruyes vida, no solamente la tuya, no vives solo. Generalmente vives con alguien, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, tus suegros, tíos, no sé con quién vivan, ¿verdad? Bueno, sí sé, pero cada quien vive con diferentes personas. Desagrado ante Dios, no nada más me afecta a mí. Orgullo, y aquí está, yo creo que esto es lo más fuerte cuando pecamos y lo que menos tomamos en cuenta. Que otros blasfeman el nombre de Dios. ¿Y eso qué es, hermano? ¿Verdad? Y anda haciendo eso. ¿Para qué me hago cristiano si míralos cómo están? Y tienen razón, tristemente. Tristemente tienen razón. Entonces, cuidado, hermanos, porque el pecado no es cualquier cosa. No es como que yo pequé y ya como quiera Dios me perdonó. No. Hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado y eso es algo muy serio. Y si no nos mueve, pues es que no conocemos a Dios, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos conociendo poco a poco. Terminamos con un versículo muy, muy esperanzador. 1 Corintios 10:13, si quieren no lo busquen, porque aquí está escrito. Vamos a ponernos de pie y terminamos con este versículo. Por eso me gusta tomar un libro, porque el mismo libro me va dando los temas. Y no es algo que digan, ay, el hermano predicó esto porque... No, pero bueno. Yo prediqué y eso ya lo tenía desde hace tiempo. Después hablaremos de otros asuntos, un poquito también de la lengua. Ay Dios, ahí eso yo creo que se lo encargo a alguien, ¿verdad? Que predique de los problemas que causa nuestra lengua. Leemos juntos este versículo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ninguna tentación es que digamos, no lo pude resistir. No, estaríamos diciendo que Dios es mentiroso. Sí lo podíamos resistir, pero amamos más nuestro deleite que a Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. No siempre la salida es ancha, ¿verdad? Tal vez es una pequeña abertura que muy apenas cabemos, por ahí está la salida. Tal vez buscamos y no la encontramos, pero bueno, miren para arriba y ahí va a estar la salida. Oren para que podáis soportar. Y recordamos la misma palabra que usa Santiago, bienaventurado, porque también se le dará la corona de vida. Oramos. Padre, perdona las veces que hemos fallado, Señor, las veces que hemos sido infieles y que no te hemos amado, Señor, como necesitamos y como eres digno de nuestro amor. Señor, queremos ser bienaventurados, Padre. Queremos ser personas que también reciban la corona de vida, Señor. Que amemos más tu palabra, tu presencia, tu persona, Señor, tu amor. Que amemos, Señor, tu nombre por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a soportar. Danos la fuerza. Nutre nuestra alma, Señor, con tu palabra para estar fortalecidos. Y, Señor, ayúdanos a soportar y a huir cuando es necesario huir también, Señor. Que vivamos para ti realmente, Señor, y que no vivamos para nosotros, Padre. Que nuestra vida sea para gloria tuya, Señor. Y que en momentos de prueba seamos fieles. En el nombre de Jesús, que gracias a Él somos perdonados.
Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Felicito, ¿eh? ¿Por qué? Sí, Jorge.